El test muscular es una parte de la kinesiología que, a palabras del pueblo, es la ciencia que nos permite estudiar la respuesta de nuestros músculos delante de los diferentes estímulos que nosotros recibimos. Un ejemplo de ello es que cada vez que somos sometidos a un estímulo, automáticamente se genera un impulso electromagnético que recorre todo nuestro cuerpo y que al llegar a los músculos estimulados genera reacciones de tipo tensión muscular o de debilidad. Y al menos en la técnica que tu servidor utiliza, el método Integra, con ayuda de esta medición está la posibilidad de medir estas diferentes respuestas que serán las que nos van a permitir preguntarle a nuestro subconsciente para que sepamos qué es lo que nos falta y qué es lo que hay que transformar de nosotros para poder uno lograr ese objetivo que uno desee. Ahora bien, para ponerte otro ejemplo y entiendas de mejor forma lo que es el test muscular, vamos a hablar un poquito del polígrafo. En este momento estaré poniendo unas imágenes de lo que es el polígrafo, por si no lo conocen, pero es una máquina que se utiliza conectando una serie de cables para que después, de forma gráfica, en la pantalla de la computadora se empiece a dibujar una serie de patrones, una serie de gráficas que con la ayuda de esos movimientos haga que se nos muestre lo que son esos impulsos que recorren todo nuestro cuerpo. Y un poquito de historia acerca de este aparato es que desde el siglo XIX ya lo empezaban a utilizar los criminólogos de Italia para medir el volumen sanguíneo y entre otras cosas, para que con base a eso pudieran saber cuando las personas mentían o cuando las personas decían la verdad. Y hoy en día, después de varios años de su existencia, John August Larsson fue quien creó el polígrafo que hoy conocemos en la actualidad. En fin, a partir de allí el polígrafo se ha quedado como una herramienta que utilizan las autoridades cuando van a estudiar a alguna persona que ha cometido algún delito o no. Ahora bien, regresando al tema principal y dejando un poquito la historia de lado, a nivel kinesiológico, la evolución de este fue un poco después, ya que, como había dicho antes, primero solamente lo ocupaban para temas de criminología, y no fue hasta por allí de 1970 cuando los primeros psiquiatras lo utilizaron en la salud mental, haciendo que las respuestas de nuestros músculos a la hora de interpretar los diferentes estímulos que nosotros sentíamos en ese momento. A partir de allí se demostró que todas las respuestas del test muscular van a ir siempre acompañadas cuando son respuestas negativas de una falta de sincronicidad a nivel cerebral. Y si es que han visto los videos anteriores, decía que cuando tenemos creencias limitantes, las redes neuronales no tienen el 100% de sincronicidad en todo nuestro cerebro. De ahí fue que el doctor John Diamond, especialista en kinesiología, descubrió y demostró que nuestro cerebro está totalmente diferenciado cuando se activa con base a unos estímulos o con base a otros. En fin, para ya no estarlos enredando tanto sobre este tema y en la forma en la que uno puede aplicar este test muscular, tenemos que saber que cada vez que tenemos un estímulo, ese estímulo genera una respuesta en nosotros, y esa respuesta es un impulso electromagnético que se recorre en todo nuestro cuerpo, y que cuando el estímulo es interpretado como positivo genera una reacción de tensión muscular, y cuando ese estímulo es interpretado de forma negativa genera debilidad en nuestro cuerpo, dando así dos respuestas que, como había dicho anteriormente, pueden ser de tensión muscular o de debilidad, y pasándolo a nuestro lenguaje puede tomarse como algo verdadero o algo falso, un sí o un no. Sobre eso que nosotros preguntemos a ese test muscular cuando nosotros lo hagamos. Ahora bien, la clave está en diferenciar esas dos respuestas para saber cuál es la respuesta sí y para saber cuál es la respuesta no, llevándonos a los estímulos, y esos estímulos pueden ser a diferentes niveles, tanto físico como emocional como intelectual. Ejemplos clave de ellos: estímulos a nivel físico, los alimentos; estímulos a nivel emocional, cuando pensamos en algún recuerdo o en alguna persona; estímulos a nivel intelectual, cuando hacemos alguna pregunta sobre algo. Ahora bien, cualquier estímulo que nosotros recibamos generará una respuesta en automática hacia nosotros, que nuestro subconsciente la interpretará generando un impulso electromagnético en todo nuestro cuerpo, haciendo que reaccionen nuestros músculos, en nuestra respiración, en nuestra presión arterial, en nuestro movimiento, etc. Y esto simplemente nos sirve para cuando hay y no hay coherencia entre nosotros, es decir, generando tensión muscular o debilidad. Simplemente, por decir un ejemplo, esto se puede saber cuando digo una afirmación y, dependiendo si mi subconsciente se la cree o no, hará esa tensión muscular dándome como respuesta sí, o me dará debilidad diciéndome que no tengo esa afirmación dentro de mí y me dará como respuesta no. Esto, como había dicho anteriormente, ejemplos
Para saber esta respuesta se puede hacer por medio de afirmaciones, por medio de preguntas o por medio de pensamientos. Y dependiendo qué es lo que pregunte uno, mi subconsciente responderá conforme a los estímulos musculares de esas respuestas electromagnéticas. Ahora bien, si nosotros sabemos qué y cómo preguntarle a nuestro subconsciente, podremos hacer cualquier transformación que nosotros deseemos y queramos cambiar de nosotros mismos, ya que nuestro subconsciente nos dirá ¿qué es lo que nos impide alcanzar ese objetivo que nosotros queramos? Sea tanto alcanzar un hábito, sea tanto obtener seguridad en uno mismo, sea tanto tener autoestima en uno mismo, etc. Ejemplos hay muchos. Nuestro subconsciente nos dirá qué es lo que necesitamos cambiar, transformar dentro de nosotros para transformar nuestra vida. Ahora bien, nuestro subconsciente sabe todo y siempre y cuando nosotros debamos preguntarle, él siempre nos dará la respuesta de eso que nosotros le preguntemos en el momento correcto e indicado. Ahora bien, si te gustaría saber qué tipos de test muscular existen y cómo funcionan, de igual forma a que cómo podemos preguntarle y cómo podemos interpretar esa respuesta sí y esa respuesta no, suscríbete a este canal, ya que próximamente estaré subiendo videos relacionados a este tema, donde te explicaré cómo usarlos, cómo interpretarlos y cómo preguntarle de forma correcta a nuestro subconsciente. Sin más, si te pareció de valor este video, te fue informativo, déjame un pulgar arriba, suscríbete a este canal nuevamente, si es que aún no lo has hecho. Tienes razón lo que dice. Comparte y nos vemos en la próxima.